Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a hablar un poquito del sector entre Puerto Viejo y Caldera, aquí el sector costero. Hoy día no vamos a alejarnos mucho de Copiapó, solamente algunos 50 kilómetros al oeste de Copiapó vamos a revisar algunos sitios en la cercanía de Puerto Viejo. Uno piensa que la costa de Atacama es solamente sol y playa, pero no es así. Hoy día, un día nublado en verano, el mejor momento visitar algunos sitios interesantes y bien particulares. Aparte del último tramo del río Copiapó, vamos a visitar la pirámide, una estructura bien particular de la erosión, y vamos a visitar la salina de Aravena. Aquí estoy a la garganta, digamos, del río Copiapó, realmente un cañón que se erosionó aquí en las rocas del batolito costero. Esos son los últimos kilómetros del río Copiapó entre María Isabel y Puerto Viejo. Se nota pero una garganta aquí, un cañón, pero extremadamente erosionado, profundamente erosionado en las rocas del batolito andino, en las rocas intrusivas, dioritas monzonitas, y claro, ahí arriba se ve bastante bien las terrazas del Mioceno, Plioceno, bastante interesante. Vamos a continuar nuestra excursión y vamos a la pirámide de sal, como se llama oficialmente. Ubica 6,6 kilómetros en distancia del puente Puerto Viejo, de la carretera de la costa hacia el norte, y de la carretera son 600 metros en camino de tierra. El sector se encuentra en 58 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la quebrada La Higuera. Bien, aquí estoy donde las pirámides de erosión en realidad, un geopatrimonio bastante interesante aquí en Atacama, en la comuna de Caldera, y bastante bonito, bastante particular también, hay que decir, ahí detrás mío, ¿no? Ya están, claro, con este más encima clima hoy día bastante particular, con algunos casi lloviznas aquí en pleno verano. Bueno, eso es Atacama. No se puede tampoco predecir siempre tanto el tiempo. Vamos a ver de la cercanía este fenómeno natural. La erosión es una forma bastante bonita, una forma bastante particular, una forma bastante interesante, tiene su geometría, y yo creo igual merece ser nombrado como geopatrimonio, como algo para observar, para ver. Al fondo la descripción geológica es bastante interesante, es erosión y erosión diferenciada, los estratos más duros sobresaldrán un poco, los estratos menos resistentes, mejor dicho, se quedan más erosionados, y por eso formas bastante como peldaños, digamos, ¿no? Como pirámides se forman aquí en los estratos del Plioceno o hasta del Mioceno de la formación Bahía Inglesa. Vamos a hacer una caminata con mi micrófono ahí por si acaso, porque hay viento y eso es el mejor. Vamos a hacer una caminata para esta estructura
100 metros nomás del auto. Me parece bien, por si acaso, que no se puede llegar en todo lado con el auto. Distancia de par de metros no es tan mal. Ahí vamos. Claro, ahí se nota sal, por eso, bueno, también tiene el nombre de repente, pirámide de sal, aunque son estratos sedimentarios, pero ahí hay sal, no vamos a mentir, ya lo hicieron. Perímetro está bien, porque claro, la cosa rápidamente se puede desgastar con la gente si suben, o simplemente, como en otros casos, la gente lo usan como baños, igual desagradable, por eso mejor cerrar. Ahí dice, ok, está bien. Claro. Hay los dos bloques de intrusiva y ahí está pirámide. Y claro, interesante es que es un cerro solitario, un resto de erosión piramidal, donde uno puede ver bastante bien la erosión diferenciada entre estratos resistentes y estratos menos resistentes. También el mismo fenómeno tenemos en los contornos, ahí en los límites, límites del valle, digamos, de la quebrada, ¿no? Por ejemplo, por ahí. Correctamente se trata de un cerro testigo formado de rocas sedimentarias clásticas marinas con altos contenidos de fósiles marinas. Un cerro testigo es un cerro aislado como el último resto de una secuencia de rocas que se quedó después de procesos de erosión. Esos procesos de erosión podrían ser de agua o eólico, es decir, del viento. El cerro pirámide es una forma bien simétrica de 60 metros por 40 metros de diámetro. Su perímetro son 185 metros, su área aproximadamente 2.350 metros cuadrados. Los estratos pertenecen a la formación Bahía Inglesa de edad Mioceno medio a Plioceno inferior. Se ve bien este principio de la erosión diferenciada, que los estratos como ese, más resistentes, se mantienen más tiempo de la erosión y forman al fondo pendientes más fuertes, mientras tanto estratos menos resistentes se desgastan más rápido y se nota pendientes de inclinación más suave. En 7,3 kilómetros de distancia se encuentra otro lugar de interés geológico, pero también histórico, la Salina de Aravena. El acceso a la Salina Aravena no es fácil, pero tampoco difícil. Solamente hay que tener cuidado de no perderse en esas llanuras de la costa. De la carretera de la costa son 4,3 kilómetros hacia el este en puro desierto. Hay varias huellas que conducen a este sector histórico. Como el nombre ya dice, es una antigua salina, un sector donde generaron sal. En la Salina de Aravena se puede observar varios puntos interesantes. Y de esos vamos a hablar. Las ruinas de la salina, las salinas, las canchas de evaporación, la casa de la sal, un área de vegetación abundante, la cuenca endorreica, el origen de la salina.
Bien, amigos de RioVirtual2.cl, aquí estoy en un lugar pero bien remoto y bien escondido. Antes en realidad nunca me atreví, nunca me metí en eso, como ahora los caminos son buenos, mi auto es bueno, no es tan difícil en realidad, pero bien remoto y un poco complicado si no hay huellas aquí en la casa de la sal aquí, ¿no? Eso es cerca de Puerto Viejo, ¿no? Entre Caldera y Puerto Viejo en el nada, y se ve, pero espectacular, como una depresión, seguramente una antigua salina acá, donde lo prepararon sal, una cuenca endorreica y claro, con diferentes estructuras antropógenas, ¿no? Y hay que ver un poco más con calma qué más se encuentra acá. Por ejemplo, aquí, que la gente muchas veces entiende como Casa de la Sal, aquí las cavernas, ahí las cuevas donde voy en un momento, un ratito, y claro, aquí la otra, realmente ruinas de una casa. Nada grande, pero bueno. Un intento temprano. Bien, hay uno de los restos, vestigios ahí todavía. Eso sí, ¿no? Algo es algo, ¿no? Y ahí las salmueras. En las cercanías de las salinas se quedan algunos vestigios de las actividades de los siglos pasados. Se puede estimar que en los años 1860 aproximadamente ya existió la producción de sal en ese sector. Las cartas antiguas ya muestran la palabra salina, aunque un poco desubicado, pero sin duda alguna eran esas instalaciones. Y aquí tenemos las salinas, típicas estructuras. Voy un poco arriba ahí. Las salinas tal cual eran sectores donde expusieron agua de altos contenidos de sal al sol, con el objetivo de vaporizar el agua y como residuo quedó la sal. Hay que recordar en los siglos pasados, hasta el siglo XVIII y XIX, la sal era una sustancia de inmensa importancia para la gente. La sal también se nombraron oro blanco, de acuerdo de su importancia en nuestra alimentación. Generalmente la producción de la sal se basa en dos principios: la extracción directa minera de rocas pérmicas o miocenas de sal del mineral alita al final. Otro método era el uso de agua salobre, una salmuera o agua del mar, su evaporación bajo del sol, pero igualmente por calentamiento artificial por medio de fuego. Importante era lograr la evaporación del agua y conseguir el precipitado, el sólido, no evaporable, generalmente la sal. Existen dos tipos de salinas: salinas de la costa, que usan directamente agua del océano, y salinas interiores, que usan aguas salobres de fuentes continentales. Aquí, en la salina de Aravena, usaban un área de 17.000 metros cuadrados para generar sal en canchas artificiales. Es posible que en esas épocas existieron manantiales de agua salobre o hasta una laguna pequeña de agua salobre en este sector. Todavía se nota bien los canales de ingreso de agua salada en las tazas de evaporación. Todavía contienen restos de sal en cantidades no menores. Bien, aquí Casa de la Sal, ahí está, ¿no? Hay
Lo tenemos, que se ve en las fotos principalmente, bueno, todo el sitio, un sitio de salinas, donde prepararon sal, ¿no? Ahí vamos a ver. Uy, 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 uy. Algo es algo. En el sector sureste del área se encuentra la denominada Casa de la Sal, una casa excavada en un barranco de rocas sedimentarias. Interesante es su baja altura, pero también su excelente elaboración. Son 3 espacios, una puerta y una ventana. Se nota la cama y diferentes espacios para guardar cosas. Llama atención que algo parecido se encuentra en las históricas minas de boratos del Salar de Pedernales. Aquí un aguilucho, un busardo. También hay un área de vegetación desértica, con espinos, nolanas y otras plantas. Una franqueña, o también nombrado hierba de salitre. Una nolana. Y Scutanthus cuerno de cabra. Eso evidencia la presencia de agua en ese sector. Además, un análisis geomorfológico indica claramente que se trata de una cuenca endorreica, es decir, una cuenca sin salida superficial del agua. La única salida sería la evaporación. El punto más bajo de la cuenca marca 84 metros sobre el nivel del mar. Se puede diferenciar 3 niveles correspondientes a 3 terrazas. La más baja se ubica en 88 metros de altitud del nivel del mar y cubre una superficie de 0,39 kilómetros cuadrados que corresponde a 39 hectáreas. La otra terraza se ubica en 94 metros de altitud, correspondiente al barranco de la Casa de la Sal. Ese nivel cubre una superficie de 1,1 kilómetros cuadrados. La cuenca endorreica en su máxima extensión cubre 5,83 kilómetros cuadrados. La cota de 99 metros marca su máxima extensión. Entonces, teóricamente se puede generar una laguna de 15 metros de profundidad con 5,8 kilómetros cuadrados de superficie. El punto más bajo, el punto de rebalse, se cuenta en el sureste y tiene una altitud entre 99 y 100 metros. El origen de esta estructura geomorfológica es compleja. Es un conjunto de fuerzas tectónicas y procesos de erosión en sectores de climas áridas, donde la erosión fluvial no es tan dominante. Ja, chao amigos de GeoVirtual2.cl. Eso era para hoy aquí en el sector costero entre Caldera y Puerto Viejo. Chao, hasta la próxima semana.